No se escucha en la grabación. Hola, buenos días. En el caso de la vacuna amarilla, muchas consultas llegan en qué lugares se encuentra la vacuna disponible. Generalmente en El Salvador me parece que tenían vacunatorio. ¿Es así? Pero tienes que, para esta parte es así, vamos a ir respondiendo a poco. ¿Aló? Así. La vacuna se encuentra disponible en todos los vacunatorios internacionales. Entonces, en la región metropolitana tenemos 17 vacunatorios internacionales y que están disponibles en la página web. Si quieren, después yo les puedo dejar el link con Mauricio para que les envíe la información. Y además, en todas las regiones, me parece que solamente, excepto Coquimbo, tienen también vacunatorio internacional. ¿Otro? Sí, por favor. Referente al mosquito de la fiebre amarilla, ¿es posible que al viajar hacia Santiago, algún mosquito, como un viaje relativamente corto, se pueda venir en la ropa y cause problema acá? Es difícil justamente por las condiciones. Cuando tenemos un mosquito en este tipo de condiciones, vive en condiciones de humedad y temperaturas que son en el fondo como adecuadas. Entonces, si pensamos en los viajes, las horas de viaje y todo, las condiciones cambian. Entonces, la capacidad de que sobreviva ese mosquito a esto es súper difícil. Así que es súper poco improbable. Te pregunto yo, a propósito que mencionaste Isla de Pascua, ¿estamos tomando algunas condiciones especiales sobre Isla de Pascua en Chile para evitar con la gente que sí viaja aquí mucho a conocer Isla de Pascua que vamos a tener algún brote ahí? Claro, en Isla de Pascua tenemos este tipo de mosquito y lo que tuvo Isla de Pascua hace años atrás fue campañas de inmunización contra la fiebre amarilla. Y tal como mencionas tú, una de las estrategias y recomendaciones de los grupos asesores de inmunización es tener medidas en el fondo de la gente que ingresa a Isla de Pascua. Y yo creo que son medidas que estamos revisando hoy. Por lo menos no hemos tenido ningún caso en el fondo ni de detección de agentes de fiebre amarilla en Isla de Pascua, ni tampoco hemos tenido gente que haya ingresado como con fiebre amarilla con la sintomatología acá en Isla de Pascua. Sí, ya. Al tiro. Voy a ver ahí después. Hola, buenos días. Mi pregunta va en relación a la vacuna en general. Las personas, por ejemplo, con VIH indetectable, que el VIH indetectable se basa más en el bajo conteo de la carga viral, más que en el conteo de CD4. ¿Esas personas se pueden vacunar? Básicamente... Sí. Hablamos de las vacunas. Tienen distintos tipos de vacunas, ¿cierto? Dentro hay un solo grupo que en el fondo serían las vacunas virus atenuado, como en el caso de la fiebre amarilla. Y solamente están contraindicados en VIH sintomático, vale decir en el fondo que la carga viral esté alta y que los pacientes ya estén con los síntomas. Pero si es una persona que tiene VIH y está controlado y no tiene esa carga de CD4 en el fondo menor a 200, o sea, mayor a 200, puede vacunarse perfectamente. De hecho, hay países como Brasil o africanos donde en realidad la posibilidad de detectar VIH no ha sido eficiente. Entonces, han habido campañas de fiebre amarilla y la gente con VIH, incluso sintomática, se ha vacunado y no han detectado en el fondo problemas mayores en ese tipo de población. Juan Barriento, de la Comunidad del Norte, digamos, el área de salud. Hay una preocupación muy grande, por lo menos de lo que hemos escuchado. La legislación chilena en este momento, en el caso que estamos hablando, tú hablabas que era una vacuna comunitaria y solidaria. Pero hay mucha gente que, por porfía, que justamente son los casos que han partido para afuera, no se vacunan. La ley chilena está protegiendo esa situación. ¿Qué hago yo, por ejemplo, si en un jardín infantil una mamá no quiere, por las razones que me diga? Pero ya estamos claros de que el cuento tiene que ser vacuna colectiva y solidaria. ¿Qué hago yo en eso? ¿La legislación chilena está protegiendo eso hoy día? Sí. Nosotros tenemos una legislación que hace obligatoria las vacunas. Entonces, en estricto rigor, si alguien no quisiera vacunar a su hijo, se le puede obligar a vacunar. De hecho, han llegado cortes judiciales en el fondo donde han obligado a los papás a tener que ir y vacunar al menor. Justamente por eso, porque en el fondo nos interesa proteger la salud de todos los chilenos también. Entonces sí, en Chile es obligatorio. Hay otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde en algunos distritos no es obligatorio. Pero en todo el país, todas las vacunas que son dentro del programa de inmunizaciones, que son todas estas vacunas que se administran a los niños en los jardines infantiles, por ejemplo, incluida la influenza para grupos objetivos, son obligatorias. Sobre lo mismo, o sea, en este caso, por ejemplo, en el sector norte hay 1.100.000 personas. Deben haber colegios que tienen que
gente, sobre todo damas, que cuidan mucho a sus hijos y dicen que no se van a vacunar nomás, y no se vacunan, no se vacunan. ¿Qué hago yo si detecto ese tipo de cosas? ¿Qué debería hacer, digamos, lo concreto que debe hacer la comunidad al detectar este tipo de situación? Se debería contactar al CEFAM en este caso para que ellos tomaran medidas, porque la idea no solamente como que sea una medida de fuerza, sino que haya un tema de educación. Muchas veces la gente no se vacuna porque le falta quizás un poco más de entender el mecanismo y de qué se trata, y porque tiene miedo a ciertos factores que a lo mejor no tiene como los conocimientos necesarios, entonces necesita como una asesoría en ese caso. Entonces lo ideal es contactar al CEFAM para que el equipo de salud lo contacte, le haga una asesoría y entonces después vean el tema de la vacunación. Y se podría llegar a una instancia mayor que sería llegar a corte, por ejemplo, o llamar a carabineros, que finalmente es obligar a la vacunación. Pero la primera instancia siempre es la educación y poder conversarlo. Sí, allá primero que habían pedido atrás. Mi pregunta va, ¿hay organismos internacionales que se están preocupando de la diseminación de la fiebre amarilla? Porque por la globalización hay mucho movimiento de personas y también de mosquitos. Tenemos que pensar que hay un cambio climático súper importante que se está hablando mucho en este momento, y si cambia la parte climática, lo más probable es que los mosquitos van a llegar acá. Y entiendo que Chile tendría que estar, ¿cómo se llama?, relacionado internacionalmente para que esto se ataque desde ya, no cuando ya esté todo plagado. Gracias. Exactamente, por ejemplo, cuando yo les muestro estos mapas y estos datos, son datos en el fondo de organismos internacionales. Entonces, tal cual como usted dice, todo lo que son enfermedades infecciosas, sea fiebre amarilla o la que fuera en el fondo, hoy día tenemos monitorización a nivel global. Entonces la OMS constantemente está monitorizando y mandando las alertas. Entonces estos casos que nosotros vemos en Brasil empezaron a aumentar el número de casos desde finales del 2016, 2017, por ejemplo, y lo que tuvimos en el fondo fue aumentar aún más el nivel de casos el 2018. Pero esto ya estaba monitorizado, ya sabíamos en el fondo que estaba aumentando este tipo de casos. Y en cuanto al tema de los mosquitos, siempre hay en el fondo algún trabajo con los bordes. A mí me tocó estar el año pasado, no, el 2016 en Perú, por ejemplo, con la ministra de Salud de la época y con la ministra de Salud del Perú, donde en el fondo uno de los temas que tratamos en ese minuto fue justamente cómo abordábamos el tema de los mosquitos en Arica y Tacna y cuáles eran las estrategias que iban a estar. Entonces, cada vez que tenemos este tipo de epidemia, tenemos equipos epidemiológicos donde evalúan todos esos factores, los factores del clima, los factores de la enfermedad, los de la población inmigrante. Todo esto justamente son equipos multidisciplinarios que lo que hacen es conversar y ver todas las medidas en el fondo como cautelares. A veces no se ve quizás a la población y ahí nos falta un poco más de difusión de las actividades que se hacen, pero hay un trabajo técnico fuerte en relación a eso, y la OMS, como además tiene sucursales, por ejemplo, aquí tenemos a la OPS en Chile, tenemos en el fondo siempre agentes que nos ayudan a poder difundir esa información y a estar en red en esa comunicación. Hola, buenos días. Tengo dos preguntas en realidad. La primera era ¿por qué no se puede vacunar cuando existe alguien con alergia a las proteínas del huevo? Y la segunda era ¿cómo se hace el suministro de la vacuna o cómo se asegura la dosis anual? No sé si es que si es que existe algún contrato con alguien o se licita año a año quizás, porque igual corresponde a un servicio público. ¿Y qué se hace en estos casos, por ejemplo, con el aumento de la fiebre amarilla, donde se acabó el stock público y al final hubo un déficit de vacunas? Básicamente, en el tema de la alergia a la proteína del huevo nos va a pasar con esa y nos va a pasar también, por ejemplo, con influenza. Y es porque dentro de la composición o dentro de los geles que utilizan y de los medios hay ovoalbúmina. Entonces, las personas que son alérgicas al huevo pueden tener ese tipo de reacción y quedan niveles traza en las vacunas. Y por eso pueden generar reacciones alérgicas y no es recomendable en ese tipo de casos. Solamente reacciones de hipersensibilidad. Cuando hablo de hipersensibilidad estoy pensando a nivel de anafilaxia. Eso significa reacciones que tú te inyectas y a los 30 minutos te puede pasar algo que tenga riesgo vital, ¿cierto? Que haya una hipotensión severa, que haya una reacción alérgica masiva. Reacciones alérgicas como rash masivo que yo puedo controlar en el fondo con corticoides que no ponen en riesgo mi vida, yo puedo administrarme las vacunas de igual forma en condiciones controladas, en un centro asistencial, con personal en el fondo que me asista si es que necesito algo más, ¿ya? Como para que
quede claro. Y en temas del stock, tu pregunta va básicamente con fiebre amarilla, ¿verdad? ¿O en general? Ya, hay dos situaciones, dos escenarios. El primero, fiebre amarilla. Fiebre amarilla es una enfermedad que no es endémica de Chile. Como no es endémica en Chile, no está dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones. En el fondo, en el Programa Nacional de Inmunizaciones vamos a tener solamente las vacunas para las enfermedades que son propias del país y que representan un riesgo. Como fiebre amarilla es en el fondo una enfermedad que está en estas zonas amazónicas y puntuales, solamente los viajeros en Chile van a necesitar ese tipo de vacuna, o Isla de Pascua en situaciones particulares. Entonces, en general, la parte pública tiene dosis de vacuna fiebre amarilla para Isla de Pascua, si es que hubiera algún tipo de riesgo y a tomar algún tipo de acción, y para personas en el fondo que viajen a situaciones de emergencia en comisiones de servicio, por ejemplo, por temas de gobierno. Eso son dosis muy pequeñas y controladas, y habitualmente el stock es en base a las estadísticas que hemos tenido antes, entonces se controla bien. ¿Qué fue lo que pasó en Chile? ¿Por qué hubo quiebre de stock? Porque en el fondo tuvimos brote en una zona donde nunca antes habíamos tenido. Entonces, mientras en Chile tenemos 1.500 personas que viajan diariamente en enero, febrero, ¿cierto?, al Brasil, y que antes no necesitaban vacuna, teníamos todos los días esa necesidad de vacuna. Y ese stock no lo maneja el gobierno, ese stock lo manejan los privados porque es a libre demanda. Entonces, un vacunatorio internacional va a comprar la cantidad de vacunas según lo que haya vendido el año anterior, como un tema de stock. Como el año anterior había habido brotes, aumentaron las cantidades de los stocks, pero no habían aumentado tanto como aumentaron este año, en el fondo se quebraron los stocks y la vacuna se demora 18 meses en ser producida. Entonces ya hay todo un tema logístico. Entonces, habitualmente yo tengo destinados los lotes. Lo bueno en el fondo es que en este caso el laboratorio tenía cantidades adicionales de lo que nosotros ya habíamos pedido como país, y redestinaron lotes que iban, por ejemplo, a Argentina, los volvieron a destinar a Chile, y probablemente lo tengan que seguir haciendo porque seguimos con alta demanda en relación a eso. Mucha gente que no viajó en el verano va a viajar en Semana Santa. Entonces vamos a tener un escenario un poco parecido de aquí hacia adelante. Sí, acá y ahí después. Yo quiero volver al tema que comentó el colega acá, que me llama mucho la atención el qué pasa con la gente que no se quiere vacunar. Es decir, tenemos antecedentes de diputados que son antivacunas, hay antecedentes de una corte en el sur que falló a favor de unos padres que no querían vacunar a su hijo. Entonces, ¿dónde está el alcance del colegio médico, de nosotros como colegio, para poder llegar al área judicial, que claramente no está informada y al final presentan un riesgo para la población por un tema de desinformación? Es decir, los jueces, que es un poder, uno de los tres poderes del Estado, que no es elegido democráticamente y que está tomando decisiones que atentan contra la salud pública. Y los mismos diputados que sí son elegidos democráticamente también están atentando contra la salud pública. ¿Dónde está nuestro alcance como profesionales de la salud? ¿Dónde está el colegio médico? ¿Dónde estamos nosotros al final? Aquí voy a contestar yo una parte, porque cuando se discutió la parte de las vacunas y el timerosal, la vacuna, nosotros entregamos información a muchos diputados. Muchos de ellos tenían informes de los primeros estudios de cuando se correspondía al mercurio al autismo, y no tenían incluso los estudios después de 10 años cuando se volvió a vacunar y el autismo seguía con las mismas condiciones en esos países. Por lo tanto, la información que ellos habían entregado a la Cámara de Diputados era parcial y no era total. Había mucho desconocimiento, tal como dices tú, algunos de ellos abogaron y hasta el día de hoy abogan contra unas vacunas, pero también ha pasado, y hay casos de jueces donde, tal como decía Adiela, han obligado a la gente a vacunarse por el daño que están causando. O sea, aquí hay una mala información y los jueces han actuado de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a la información que han tenido. Los colegios hemos tenido que participar. Nosotros participamos en las comisiones de salud, hicimos ver nuestro parecer científico. De hecho, hay muchas conservas que tienen más mercurio que las vacunas y donde la gente come conservas tranquilamente con sus tarros todos los días y no se dan ni cuenta que se pueden estar contaminando, en ese caso, más que con las vacunas. Entonces, los colegios han hecho y han funcionado. El colegio médico, el doctor París con el CITUC hablaron de los porcentajes, estuvimos todos ahí, y eso quiero decir que los colegios han participado. Ahora, el poder político que tienen estos señores, más allá de la información, y a quién mueven y quién promueve que no se quieran hacer algunas vacunas o ciertas cosas,
Los políticos tienen un déficit técnico importante hoy día. Nosotros entregamos información, hoy día tenemos discusiones muy grandes acerca, a lo mejor, de una pregunta que yo le quiero hacer a Diela sobre el mismo fraccionamiento que ha pasado en otros ámbitos farmacéuticos, y resulta que lo que ellos hoy día salen difundiendo en la ley de fármacos 2 es lo mismo que votaron negativo en la ley de fármacos 1. Entonces uno se pregunta a estos señores, bueno, ¿leyeron algo? ¿Saben algo? El mismo votó en contra hace un año atrás y hoy día lo está promoviendo en la prensa. Entonces la parte técnica de estos señores deja mucho que desear, gastan mucha plata en comisiones técnicas que en realidad yo no sé a qué parientes se las regalan porque de técnico tienen poco. Sí, vamos a dejarle ahí. Suele pasar en los temas judiciales. Los abogados tienden... Gracias. Me preocupa mucho el tema de que suele pasar en temas judiciales que los abogados, cuando quieren un caso a favor de su cliente, tienden a apelar a situaciones anteriores, a los antecedentes. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que este antecedente de un juez en el sur que falló a favor de los padres antivacunas no vuelva a ocurrir? Porque podemos tener un montón de antecedentes que votaron a favor de las vacunas, pero en la parte mediática es muy fuerte. También se han ido creando antecedentes contra eso también, y eso los abogados también tienen que resolverlo. Nosotros justo tuvimos la semana pasada una reunión esta semana, una reunión con abogados del MinSal. Y lo que hicimos fue revisar todas las causas que tenían relación justamente con vacuna, que los padres hayan pedido esto. Inicialmente hubieron algunas causas que fueron aceptadas, pero finalmente cuando llegaron a la Suprema todas las causas han sido rechazadas. Y afortunadamente, gracias a este concepto que hablaba justamente, ¿su nombre era? Juan Barrientos, don Juan, justamente porque es un bien solidario. Entonces, en el fondo, la posibilidad de solamente tener un bien individual no es mayor a tener un bien comunitario, todo lo que yo puedo exponer. Entonces, afortunadamente hemos tenido, por lo menos en la última instancia judicial, sí hemos tenido en el fondo la obligatoriedad de vacunar. Y eso ha sido con BPH, con BCG y con otras, en el fondo, con componentes Pertusi probablemente. En el tema de qué estábamos haciendo con ellos, justamente lo conversamos con el abogado del MinSal, y una de las estrategias que yo creo que vamos a empezar a implementar, no podemos llegar directamente a los abogados todavía o a los jueces. Pero sí lo que podemos hacer es por lo menos dotar a las Ceremis de salud, que cada vez que haya un juicio las tienen que llamar a ellas habitualmente para aportar antecedentes, darle todos los antecedentes técnicos, porque en el fondo se supone que ellos leen todos estos antecedentes técnicos. A mí me tocó estar en un juicio, por ejemplo, en Rancagua, y puedo dar fe de que en realidad la jueza en ese minuto se leyó todos los dosieres y parecía una técnica más en temas de medicina cuando se los aportamos. Pero muchas veces pasa que nosotros como profesionales o como comunidad, en el fondo, no aportamos todos los antecedentes. Entonces ellos se hacen una idea vaga con la poca información que tienen, que para nosotros es obvio que son más beneficiosas, pero para ellos no queda tan claro y lo enjuician todo. Entonces en eso nosotros también tenemos que ser activos en aportar los antecedentes necesarios para que ellos tomen decisiones informadas. Y en temas, como decías tú, como de qué hacemos los colegios y eso, a mí me tocó ver los antecedentes que estuvieron a la vista cuando justamente sale esta ley contra el timerosal. Y habían cartas de sociedad científica, habían artículos, de verdad que parecía un diálogo de sordos. La documentación científica que avalaba la seguridad del timerosal era mucho más amplia que todo lo demás. Y aún así votaron, en el fondo, a favor de tener una ley como esa. Entonces, para mí, básicamente tiene que ver con la temperatura ambiente y lo que ellos ganan o no ganan políticamente hablando, lo que me parece terrible también en términos de salud pública, porque no puedo arriesgar a la gente porque alguien o un grupo específico vote o no vote por mí, o porque eso le genera una idea a la gente. Claramente es un tema que hay que abordar, y yo creo que todavía estamos en el momento de poder hacerlo. Gracias. No me presenté anteriormente. Carlos Donoso, del área de salud, Hospital San José. Tenemos mucha información allá, y entre ellas dicen que en Arica está entrando el Zika. ¿Qué hay de cierto en eso? Primera pregunta. Segundo, en cuanto a la araña de Rincón, ayer estuvimos nosotros en un curso intensivo donde dicen que el antídoto de la araña de Rincón, la que llega de Brasil, es de muy baja calidad, porque allá lo hacen en base a sus arañas de Rincón, que son menos mortales que la chilena. Por lo tanto, no existe acá. ¿Qué hay de eso? En cuanto a la primera del Zika, claro, lo que nosotros tenemos en Arica no es Zika, la verdad. En Chile no se han detectado casos de Zika en esa región. Los pocos casos que tuvimos en el fondo del año pasado fueron importados, que fue gente que viajó, por ejemplo, a Brasil, se contagió allá y que después volvió y tuvieron
eran mujeres principalmente, fueron casos detectados en la Universidad Católica, por ejemplo. Lo que es cierto que hay en Arica es el mosquito, que este mosquito en el fondo que puede ser el vector. Entonces lo positivo es que como no está la enfermedad, el mosquito no tiene posibilidad en el fondo como de transportarla. Pero por eso justamente son estas conversaciones entre ministerios de salud chileno y Ministerio de Salud peruano, justamente para ver medidas de control de mosquitos, por ejemplo, en la zona y estar constantemente tomando muestras. Entonces se toman muestras en el borde y al interior de Arica para mantener esto monitorizado. Y hasta el momento no hemos tenido como datos de que hubieran como casos de Zika ahí en Arica. Te voy a agregar algo más. A nivel internacional, la Federación de Farmacéutica hizo un programa desde Brasil con varios colegas, y nosotros con la gente del norte también se estuvo educando, se sacaron folletos para la población para evitar, por ejemplo, se habían encontrado los mosquitos en algunas casas donde habían neumáticos abandonados y que con la lluvia había quedado agua entre medio y donde estaban los mosquitos. O sea, cómo deshacerse de todos estos lugares donde se podían generar los mosquitos. Ahí también se ha estado trabajando a nivel profesional con los profesionales de la salud para tratar de evitar los lugares donde estos mosquitos se podían crecer. Con la pregunta del suelo de la araña de Rincón, la verdad es que no estoy interiorizada en el tema, pero podría buscar algo y mandárselo a través de Mauricio como para comentarle. Acá atrás la señora había estado pidiendo la palabra. Hola, buenos días. Dirigente sector norte. El problema es más consulta, porque hablábamos de los bebés, ¿no es cierto?, que podía haber, digamos, un control de vacunación hacia la guaguita por intermedio, digamos, del sistema de salud. Pero en nuestra comuna, adultos mayores es el problema mayor, porque hay muchos adultos mayores que están postrados en cama y que no tienen el acceso o, digamos, alguien que se la vaya a colocar. Entonces, ellos no pueden salir. Digo yo, ¿cómo controlan esa parte de esos adultos mayores que no tienen movilidad para dirigirse a los consultorios? Y en el sector mío, digamos, es como un lugar de muchos adultos mayores. Y la mayoría, no se vacuna por no poder llegar, y la otra porque tienen miedo a la vacuna, se niegan a vacunarse. Yo quiero saber si hay algún organismo que controle esa situación. Conchalí. A mí me ha tocado estar en instancias con los programas de inmunización y efectivamente lo he visto en regiones también, incluso en Aysén. Imagínense en Aysén cuando viven en esas islas, tienen que ir a vacunar en lancha. Entonces lo que hay son programas que una vez que la familia da aviso, ellos pueden ir a vacunar a la casa, en el fondo hacer una visita domiciliaria y ahí va la enfermera con el cooler y le lleva las vacunas y las administra. Entonces lo importante es que si tienen un registro de las personas que no pueden, poder acercarse y agendar y coordinar en el fondo con el CEFAM que esté más cerca el tema de la vacunación. A ellos les interesa y a ellos como parte de su trabajo le están monitorizando las coberturas. Entonces yo creo en el fondo que va a ser muy bien recibido que ustedes les puedan informar a la gente que no puede acceder al CEFAM. Aquí después allá. Cosa de la comunidad nuevamente, Juan Barrientos del Norte. Estamos básicamente en las 8 comunas y las 54 comunas de Santiago, y eso yo diría una labor estratégica que tenemos que hacer, que es algo que se está olvidando. Cada vez que nosotros nos hemos enterado de situaciones en la comunidad, resulta que la comunidad es la que menos está. Y en esta condición, diría yo, por ejemplo, cuando van al asunto de los juzgados, tenemos una organización nacional que es Ancosalud, tenemos una organización nacional también registrada en este momento con bastante fuerza, que es Consejo de Desarrollo Local San José, y bueno, y la comunidad en general. Pero cada vez que se habla de asunto de hacer algo en contra de la justicia para poder meterse en estas cosas, la comunidad siempre está exenta de esto, solamente vemos profesionales, pero la gente que está con el problema no. Eso es una cosa, sería como una cosa importante. De hecho, le dijimos la vez pasada a Mauricio, digamos, esa cosa, que vayamos con la comunidad adelante. Pues la comunidad llegó para quedarse, en este momento lo están preguntando muchas cosas, y estamos resolviendo cuestiones que nosotros en la vida habíamos resuelto. Por ejemplo, el asunto de la situación de los kioscos en la vía pública, estamos en todos los ministerios.
Estamos en la Seremi Región Metropolitana, estamos en los 29 servicios a nivel nacional, y estamos decidiendo cosas como los nuevos hospitales, la forma que deben tener, pero aquí hay una cosa importante, por ejemplo, cosas que nos preocupan mucho. Es lo que te pregunté antes sobre las vacunas y la gente que no se las quiere poner. Pero ahora en este momento nos preocupa demasiado todo lo que tiene que ver con los inmigrantes en Chile. En estos momentos están llegando, se hablaba de cuánto, de 411.000 hasta el año pasado, y hoy día yo creo que estamos llegando un poquito más de 700.000 y un poco más. Solamente el dato de la semana pasada, 243.000 venezolanos, 143.000 haitianos, y así puedo seguir nombrando. Cosas que está pasando, Chile no tiene, alguien levantó las barreras sanitarias, está provocando, por ejemplo, la tuberculosis que está volviendo. El VIH de los extranjeros que están llegando a Chile está haciendo pésimo favor a los chilenos. Ahora, ¿quién diablo está controlando eso en el sistema, en el Estado y en el gobierno de turno? Son cosas que nosotros nos preocupan mucho porque ¿quién las levantó? La legislación es antigua, años 76, 75. No tenemos documentos, o sea, alguien está haciendo algo mal en la pega de los inmigrantes en Chile. Y no estoy diciendo que no lleguen, pero resulta que los países de origen son otras las enfermedades que tienen y lo están tratando de, lo están llegando, pero así, pero a puñados lo está llegando la enfermedad. Imagina, la tuberculosis estaba erradicada en Chile y ya está volviendo. El VIH estaba controlado, resulta que somos un país que estamos con, me parece que el VIH a nivel latinoamericano es el número 1. Y eso antes estaba controlado, o sea, estaba, digamos, manejable. Pero hoy día, con las barreras sanitarias levantadas, que alguien no está haciendo nada por ahí, está pasando que en la comunidad estamos pagando el pato. Y justamente porque los colegios profesionales, las instituciones recién ahora se están dando cuenta que algo tenemos que decir nosotros. Y que nos inviten. Tengo un comentario con eso. Me interesa en el fondo que en el tema de inmigrantes seamos también solidarios, ¿cierto? En el fondo, el tema de tuberculosis, por ejemplo, en Chile teníamos tuberculosis desde siempre, lo que pasa es que no conocíamos los datos. Entonces, por ejemplo, tenemos focos de tuberculosis en las cárceles de Santiago. ¿Y eso por qué? Porque viven todos hacinados, basta que uno se enferme y de nuevo todos en el fondo enfermos. Así que no es solamente como por el tema de los inmigrantes. Es súper cierto lo que usted dice en el tema de que hay que hacer política y afortunadamente algo se está haciendo. Nosotros trabajamos en una recomendación justamente para, en temas de vacunación, hacer un esquema de vacunación para la gente inmigrante, poner al día a los chiquillos que llegan de Venezuela. No tienen vacunas hace un montón de tiempo. Entonces, tenemos también a la gente que viene de Haití, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer? Revisamos los esquemas en el fondo que venían de todos esos países y lo que hicimos fue un esquema propuesto para cada uno en distintas situaciones. Y se está trabajando ahora en el gobierno en temas de implementación, pero por lo menos la recomendación y el trabajo técnico que hubo hacer un estudio y hacer toda la recopilación de antecedentes se entregó. Así que eso también es una buena noticia de que yo espero en el fondo que pronto salga. Antes de pasarla allá, yo quería hacer otra pregunta que a mí me preocupa y que nació, lo alcanzamos a conversar un poco antes, del fraccionamiento de las vacunas de la fiebre amarilla. Porque, tal como decías tú, hasta ahora se daba una indicación que con la vacunación duraba 10 años y ahora se ha visto con la información de la OMS que esto es de por vida. Pero cuando yo fracciono, ya no aseguraban la calidad, estaban diciendo que yo me iba a durar la inmunidad un año, de acuerdo al fraccionamiento, lo que significa que si esto viene a quedarse porque no se va a eliminar rápido todo lo de Brasil, Sao Paulo, Río, vamos a tener déficit de vacunas o problema que toda esa gente que se vacunó con fraccionamiento este año, los vamos a tener en cola para el próximo año de nuevo vacunarse. Yo no sé si es una solución que uno plantea como algo sanitario adecuado o no en este momento. Yo creo que básicamente, Mauricio, se veló por la urgencia como en el momento. Quizás no se hizo como la proyección justamente que iba a ser la gente que iba a volver a viajar o el otro año. Se quería en el fondo solucionar el tema de la gente que viajaba ahora y por lo menos asegurar que tuviera inmunidad para el viaje que no quería aplazar. Pero quizás el escenario era ese, en el fondo la gente no estaba dispuesta a aplazar sus viajes y quería viajar de igual forma. Entonces, como medida de prevención para evitar de que viajara de igual forma y se contagiara allá y fuera un problema sanitario, se revisaron
todos los antecedentes disponibles y dentro de eso lo que encontramos fue justamente la evidencia de que OMS mencionaba que en situaciones de brote se hacía fraccionamiento. Y de estas dosis lo que se hicieron en el fondo fue evaluar en pacientes en zonas endémicas y otros que eran viajeros si le administraban 1/5 de la dosis como era el título de anticuerpos. Y efectivamente se siguieron los pacientes a 1 año y a 1 año los pacientes tenían un título de anticuerpo, en el fondo que era esta protección inmunitaria, ¿cierto?, que les permitía poder protegerse de la fiebre amarilla. El trabajo no se hizo en proyección con mayor tiempo, así que no sabemos datos después del año y por eso se dice que solamente dura 1 año. Y la otra precaución, tal como dices tú, en el fondo es que no se les da certificado internacional. Significa que el otro año, si deciden viajar a otro lugar, le van a pedir el certificado y los estudios solamente dicen 1 año, debiera volverse a vacunar. Esa es la indicación. Hola, yo quisiera responderle a la señora que preguntó por la gente de la tercera edad. Yo ayer estuve en reunión en la Unión Comunal de Santiago, donde estaba la nueva subdirectora de los asuntos comunitarios y le solicité de que pudiéramos hacer una campaña de ir a los lugares. Yo soy presidenta de la Junta de Vecinos San Borja, tenemos 7.000 personas en las torres, 18 torres habitadas, más otras privadas, y hay muchas personas. Entonces ella quedó de contestarme. Yo ya le mandé un correo en que le dije, ¿por qué no hacemos unas planillas? Vamos, la comunidad se organiza y va, ¿cómo se llama?, edificio por edificio, inscribiendo a las personas que no tienen movilidad, y yo iría entonces a la estación de salud Roja Jiménez, que es la que nos corresponde a nosotros, y ver cómo se puede hacer. Me dijo que ella no sabía si esto se podía hacer, por eso que yo lo planteo aquí, para ver si ustedes, a través del ministerio, pudieran plantear esta posibilidad, que no es solo en mi zona territorial, sino que en mucho de parte de Santiago donde hay edificios en altura. Eso es una cosa. Y la otra cosa, quería con el joven de acá que está hablando, a la gente que no quiere vacunarse. Resulta que efectivamente hay personas, yo me contacto mucho con la gente del barrio, y hay personas que realmente se vacunan y le dan un tremendo patatú, pero no se muere. Yo soy de profesión enfermera matrona, trabajé en la Católica 38 años, en cardiología y respiratorio, así que sé muy bien la cosa. Estuve en 2 epidemias donde se moría la gente a pasto. Y yo les explico, no importa que le dé la enfermedad, pero no se va a morir. Y entonces, pero ellos cuando lo pasan mal, le transmiten a 20 personas que lo pasaron tan mal y le creen, porque la vieron. Entonces yo creo que hay que hacer una pequeña campañita en que una persona puede tener la enfermedad, la puede tener fuerte, qué sé yo, pero no se va a morir, no le va a atacar los pulmones, ni le van a sangrar los pulmones, ni se va a morir. Esas 2 cosas. Sí, yo creo que lo dijo muy bien. Habitualmente nosotros lo hablamos en difícil y decimos así como evaluación, beneficio, riesgo, pero es tal cual. En el fondo, si me vacuno, no voy a morir, que es lo más importante, que era justamente esto mismo que hablábamos con fiebre amarilla. ¿Por qué viajar a una zona de brote si yo no tengo la vacuna? Si me resulta claro que no voy a viajar cuando haya un huracán porque me puedo morir, ¿por qué voy a viajar a una zona de brote donde también me puedo morir, ¿cierto? Y quizás tengo la misma probabilidad de morirme porque no quiero cambiar mis vacaciones. Entonces, eso es súper importante. En el fondo, como en estos tiempos a veces el tema del olvido social o se nos olvidan los riesgos que significan o no los sopesamos. Le ponemos como un paño y no queremos verlo en el fondo. Yo creo que eso es cierto, es mejor hablar como claramente en eso. En cuanto al tema de los esquemas, lo que yo puedo hacer, yo trabajo en el Instituto de Salud Pública, así que no veo como la parte logística del programa de inmunización, pero lo que podría hacer sería consultar a la gente del programa de inmunización este tipo de estrategias y saber con quién se coordinan, ya que están estas iniciativas en el fondo disponibles. Y a ver qué me contesta el programa de inmunización y se lo reenvío a Mauricio para que él haga el de canal. Todos los registros de ustedes, los mails están ahí, así que nosotros toda esa información se la hacemos llegar después. Todo lo que nos haga llegar de lo que hoy día se ha hablado, se lo hacemos llegar a cada uno de ustedes después para que tengan la información. Y la misma charla y todo ustedes después la pueden ver en nuestro canal YouTube y a ver después, ¿cómo se llama? Poder verla y invitar a otra gente a que la vea también después la charla. ¿Puedo llevar una lista de tareas? Sí.
Pérez, por favor, no quiero que hagamos diálogo para que se escuchen. Vamos a hacer las últimas preguntas, después los vamos a invitar a un coffee break aquí antes de empezar la nueva charla. Y al mismo tiempo los vamos a invitar, tenemos el museo farmacéutico abierto para los que quieran ir. No vamos a poder entrar todos juntos, pero hacemos dos grupos, uno entran primero, el otro toma el cafecito y después cambiamos para los que quieran ver el museo, que es parte de la historia de este país y de salud de Chile y de los farmacéuticos. Las últimas dos palabras, espérame que atrás. Bueno, primero que nada, las gracias. La información que ustedes han dado, digamos, gran parte uno la ignora. ¿Ah? Uno conoce las cosas más cercanas de los consultorios, de los CEFAM. Pero, ¿qué posibilidad hay, no es cierto, que el sistema consiga cómo hacer llegar esta misma información a los CEFAM, a los lugares, digamos, de acopio donde nosotros, digamos, trabajamos? Yo soy dirigente social y pertenezco al PRAI, soy presidente del PRAI del área norte. Entonces, no hay, digamos, un acceso a que la gente sepa todas estas grandes informaciones. Yo creo que eso es importante. Yo no sé si ustedes pueden hacer algo, llegar a las comunas o con los dirigentes sociales o con el mismo COSOP, porque nosotros con Juan venimos del COSOP Salud del Norte, y las informaciones que lleguen a esos lugares. O sea, nosotros las recibimos, pero somos uno, y las comunas son inmensas. No podemos hacerle llegar a la gente, nosotros, a los vecinos, digamos. Debería hacer algo como esto, no sé, una invitación, no sé, pues a las juntas de vecinos, no sé, ustedes tienen que ver los medios, cómo poder llegar a las comunas más vulnerables. Estoy hablando de las más vulnerables en este caso, ¿no? Gracias. Bueno, una de las cosas era lo que yo le decía recién. Nosotros tenemos este canal de YouTube. Si ustedes, toda la gente puede entrar a la página web del colegio, www.colegiofarmacéutico.cl. A los lados derechos hay unos banners que dice charla a la comunidad. Usted la pincha y va a encontrar más de 50 charlas que se han dado estos últimos años y medio y donde todo el mundo pueda tener acceso. De hecho, está entrando gente hasta del extranjero a ver las charlas, y las charlas están abiertas, la puede ver la gente desde su casa en cualquier computador. Hoy día las va a estar viendo. Por eso que estamos grabando, por eso le pedimos el micrófono, porque queda grabado y todos ustedes lo pueden ver después. Ahora, tal como lo hemos dicho, y en algunas partes si aceptamos invitaciones, hemos estado yendo a la comunidad. Fuimos a Quinta Normal, fuimos a ¿cómo se llama?, a Cajón del Maipo, en lugares donde nos han invitado. Aquí tenemos un compromiso para la zona norte que nos van a invitar. Vamos a fijar una fecha en que vamos a ir a hablar. Habíamos acordado ir a hablar de nutrición y salud y otras cosas, y vamos a ir a hablar a todas esas partes de los temas que sean necesarios. Así que el colegio está encantado, hay muchos profesionales que pueden ayudar, la misma Diela que trabaja en el Instituto de Salud Pública, siempre hay profesionales que están dispuestos a ir a todas partes, hay que programarlo con tiempo y lo hacemos. La última pregunta. Tiene que ver, digamos, con la información que nos entregaron en el CDL, Consejo de Desarrollo Local, en Irene Frey y Quilicura, que nosotros vamos a partir de la próxima semana a tener una mesa de contención, y nosotros informando esto, y lo que está diciendo la señora se puede, no, ya en este caso de San Borja, que se puede. De hecho, el hecho, digamos, de comunicar, informar a la comunidad, estamos nosotros mismos que somos los representantes de la comunidad, que tenemos que replicar a nuestras pares. Y sí, pues hay que tomarle la palabra a los que saben, a los que entienden, a los que están el día a día en la parte más técnica, bajarlo un poquito, sí, para nosotros, pero nosotros lo hemos tenido que tener pero básicamente eso se puede hacer. De hecho, informar al equipo, digamos, que están en los consultorios, para que puedan ir hacia estas personas que están en las comunidades y por alguna razón, porque llegaron recién a la comuna, porque nunca se inscribieron en el CESFAN o en el consultorio, la comunidad los puede llegar con alguien a vacunarlo a su propia casa mediante estas planillas que está diciendo la señora. Primero, informar. Segundo, reciente, pero sí hay que hacer estrategia de comunicar a la comunidad. Y de hecho, tomar la palabra a Mauricio de que sí, pues nosotros necesitamos que esta información de nutrición y salud, la prevención mediante la alimentación, es más barata que estar enfermo. Y todos estos cursos de monitores de uso de medicamentos, de buen uso de medicamentos, también los voy a llevar a las comunas,
Porque olvídate, se están muriendo gente porque no sabe ni cómo tomar los remedios o simplemente porque algo pasó. Y la información que nos llegó la vez pasada fue interesante, pero sí se puede hacer lo que dice la señora de Borja. Está disponible hacerlo. Lo último, solamente decir que tengo la disponibilidad. Si ustedes quieren invitarme a alguna otra instancia, es cosa de que veamos la agenda, ¿cierto? Y ahí le pongamos fecha. Pero siempre para mí es un agrado poder compartir con la comunidad lo que uno trabaja en el día a día. Bueno, además de las iniciativas que ofrece el Ministerio, el Instituto de Salud Pública y el Colegio Químico Farmacéutico, ustedes se pueden acercar a sus respectivas comunas, hablar con los farmacéuticos que están ahí y pedirles a ellos también que hagan charlas. O sea, en el fondo ustedes tienen que exigir que en el fondo estas iniciativas se repliquen, pero también localmente. Entonces, de repente nuestro alcance puede ser un poquito limitado, pero si ustedes se acercan, conversan con los directores de salud y los químicos farmacéuticos de ahí, se puede organizar algo. De todas maneras, el colegio tiene una gran disponibilidad de estas charlas, tal como les decía, y también nosotros salimos a la comunidad a distintas partes, y no solo aquí. A mí, bueno, me toca más viajar por recorrer todo Chile como presidente. De hecho, el próximo sábado voy a estar en Antofagasta y vamos a estar haciendo charlas y recorriendo todo Antofagasta para hacer una cosa gremial y al mismo tiempo con la comunidad, con charlas a la comunidad y todo. Así que siempre está a nuestra disposición de estar abierto y buscando cómo educar y cómo llegar a todas partes.